Pues muchas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros. Espero que nos expliques algo de esta complejidad y sus implicaciones para las luchas sociales en México. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes aquí en este sábado, que estén acá dispuestos a escuchar sobre estos temas. La verdad es que se los agradezco y bueno, agradezco mucho al Instituto 17 esta invitación y todo el esfuerzo que durante estos 15 años que estamos aquí celebrando, pues han hecho por avanzar el pensamiento crítico y sus implicaciones en búsqueda de una mejor vida para todos y de la formación de profesionistas que tengan esta capacidad de avanzar este pensamiento crítico. Yo voy a leer una síntesis de una postura que tenemos un grupo amplio de investigadores. Quisiera que tomaran mi participación en este evento como representativo de un grupo amplio de colegas científicos de diversos ámbitos que estamos luchando activamente en un activismo científico, le llamamos, que implica el tratar de revertir tanto como podamos esta tendencia que está internalizando cada vez más a la ciencia, a pues el sistema imperante, dominante, neoliberal que estamos viviendo a nivel global y que va de alguna manera minando la objetividad de la ciencia, que es indispensable, creemos nosotros, para enfrentar los grandes problemas que tenemos hoy frente a nosotros. Entonces voy a leer un texto que, como les digo, ha emanado de discusiones multidisciplinarias con colegas que ahora integramos la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Quisiera yo también en este texto, y por eso decidí leerlo para que no se me escapen algunos de los conceptos que después de muchas discusiones hemos integrado en lo que es el manifiesto de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, desde donde articulamos trabajos de investigación fundamental, pero también trabajos que tienen que ver con la lucha por una ciencia comprometida con la sociedad y el ambiente. Y en la segunda parte de mi participación quisiera aterrizar estos conceptos y este marco teórico conceptual que voy a compartir con ustedes en un caso de estudio que ha ocupado una parte importante de mi esfuerzo y de mi tiempo, que tiene que ver con la forma en que los intereses corporativos han empujado propuestas biotecnológicas, en particular aplicadas a la agricultura, de una manera tal que están minando muchos de los posibles caminos de solución a la producción de alimentos de manera sustentable y de manera coherente con las culturas imperantes en cada uno de los lugares del mundo donde se va introduciendo esta biotecnología. En particular quiero enfatizar y compartir con ustedes nuestras preocupaciones y nuestras propuestas en torno a los impactos del maíz transgénico en México, que es su centro de origen. Para finalmente invitarlos a hacer reflexiones, preguntas e intercambios que por supuesto podrán ustedes interrumpirme en cualquier momento si las hubiese. Nadie duda de la importancia de una ciencia verdadera, pero el régimen económico-político que vivimos a nivel mundial, un sistema capitalista globalizado, está poniendo en peligro a la ciencia como un campo social cuya finalidad histórica ha sido la de constituir una reserva de objetividad para la sociedad. En efecto, en este siglo, la consolidación del neoliberalismo global se ha visto acompañada por la generalización de negocios que usan a la ciencia como su fuente fundamental de legitimación. Muchos de ellos venden promesas sustentadas en supuesto conocimiento científico. Por ejemplo, el uso de marcadores moleculares para la detección, prevención o cura infalible, entre comillas, de enfermedades complejas como el cáncer, o el uso de transgénicos para aumentar rendimientos agrícolas y resolver el hambre en el mundo.
La internalización de la ciencia a la lógica de los mercados globales ha implicado cambios profundos en la lógica misma de operación de la ciencia, dando lugar al desarrollo de tecnologías que se aplican globalmente con base en políticas de desregulación, de intercambios económicos y estrategias mercadotécnicas bien articuladas, pero divorciadas de la ciencia imperante en un momento histórico particular. Estamos hablando de ciencia aplicada sin ciencia básica, trastocando así la secuencia temporal normal de las aplicaciones científicas en siglos pasados. Las nuevas tecnociencias entonces se legitiman con argumentos pseudocientíficos o paradigmas científicos ya caducos y se imponen mediante estrategias al servicio de los intereses corporativos que rigen la dinámica económica global. Estudios serios de sociología de la ciencia, por ejemplo, me refiero al gran libro de Alan Irwin y Brian Wine de 2003, Malentendiendo a la ciencia, han documentado empíricamente esta tesis, mostrando cómo los intereses corporativos globales han impactado y sesgado el quehacer científico, tanto en entidades y proyectos públicos como en los privados. Y esto es muy grave porque vemos estas tendencias aún en universidades tan importantes como la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto se traduce en la reducción de la diversidad de los enfoques y las preguntas del quehacer científico, en la aceleración de la gestación del conocimiento aplicable, en la promoción mercadotécnica de tecnologías obsoletas, como decía líneas arriba, insuficientes o riesgosas e inclusive peligrosas, en la preeminencia de objetivos de producción más que en la curiosidad durante la praxis científica, en la erosión del conocimiento a favor de la privatización del conocimiento mediante títulos de propiedad o patentes, así como en la desestimación estratégica de la complejidad ya innegable de los sistemas implicados. Por ejemplo, salud, agricultura, etcétera, todos ellos sistemas complejos, evitando por tanto el principio de precaución. Esta realidad innegable está poniendo en peligro a la ciencia como un campo social cuya finalidad histórica ha sido la de constituir una reserva de objetividad para la sociedad. La República de la Ciencia de Polanyi de 1962 se puede citar aquí. La ciencia bajo peligro puede actuar en detrimento de la humanidad entera, nos dice Pierre Bourdieu, y cuando, por supuesto, las aplicaciones tecnocientíficas no son precedidas de ciencia básica rigurosa, es urgente someterlas a un intenso escrutinio teórico. Es imprescindible transparentar qué interacciones de la ciencia con otros campos sociales están determinándolas por encima de los principios del conocimiento, para asegurar la preeminencia de la objetividad. Esto motivó a Bourdieu en 2004, en su libro El oficio de científico, a explorar las condiciones sociales bajo las cuales la ciencia se ha desarrollado históricamente y que le han permitido hasta recientemente reclamar su objetividad. Esto no quiere decir que como es siempre la ciencia una actividad humana, lo que hagamos en ella, tanto en términos de la planeación de los experimentos como en su interpretación, siempre va a estar pues, afectado por el contexto de cada investigador, ¿no? O sea, hay que tener claro esto. Esto no quiere decir que no sea fundamental el defender a este campo social en su papel de reclamar esta objetividad para el resto de la sociedad. Esta realidad nos ha impulsado a científicos de todo el mundo a formar redes de colegas comprometidos con la sociedad y el ambiente, con saberes tradicionales y comunitarios que en conjunto puedan estar en la base de alternativas sustentables y comprometidas con la sociedad en su conjunto. La unión de científicos comprometidos con la sociedad
que acaba, por cierto, de cumplir 10 años de haberse conformado, tiene justamente el objetivo de integrar expedientes críticos sobre problemáticas urgentes de atender y en las cuales el supuesto conocimiento científico es usado de una manera tramposa, falaz, para legitimar despojos a manera de intervenciones tecnocientíficas o supuestas innovaciones que en realidad tienen muy poco de ciencia. Como la UCS, en otras partes del mundo se han organizado los científicos a favor de una ciencia regida por principios epistémicos y no por el lucro o por intereses políticos. Tenemos a la red de ENSER en Europa y Asia, formada después de la UCS en México, con una colaboración muy estrecha con nosotros. También está la red del Tercer Mundo, que lleva ya también muchos años integrando análisis críticos sobre diversas tecnociencias. O la International Network of Engineers and Scientists, muy enfocada en temas de ciencia y guerra, sobre todo aspectos de energía nuclear. Muy de la mano de Pugwash, fundada por Albert Einstein y Bertrand Russell, cuando advirtieron los peligros del uso de este tipo de energía nuclear. Esta organización tiene delegaciones en todo el mundo, incluido México, y también tenemos el honor de participar en ella y articular con esfuerzos de la UCS. En Estados Unidos se han formado organizaciones de científicos muy críticas, como la Ciencia para el Pueblo, Science for the People, en la cual participaron científicos de la talla de Richard Levins, quien desgraciadamente falleció hace poco y estuvo en México dando una serie de conferencias sumamente lúcidas que están integradas en un libro, Una pierna adentro, una pierna afuera, que les recomiendo mucho tener como referencia de este tema. Y más recientemente han surgido otro tipo de organizaciones más profesionalizantes que, aunque no son tan críticas, también tienen un papel virtuoso. Me refiero, por ejemplo, a la Union of Concerned Scientists de Estados Unidos, que aunque parece tener un nombre similar a la UCS, quiero aclarar, no tiene relación alguna con esta organización, aunque sí tenemos algunas colaboraciones. Y más recientemente se formó por científicos de países de Centro y Sudamérica, la UCSNAL, esta sí totalmente inspirada y articulada con ayuda de varios colegas de la US. Y ahora colaboramos con ellos de manera muy estrecha en temas como el que les voy a platicar hoy con más detalle, de manera muy virtuosa, puesto que hemos ido encontrando complementariedades muy importantes. Bueno, pues con varias de estas organizaciones hemos integrado un balance en torno a varios temas científicos importantes. Uno de ellos es justo el tema en el cual voy a enfocar la segunda parte de mi plática sobre los transgénicos a 20 años de su liberación. Es importante tener en cuenta que estos análisis que estamos ahora integrando ya no se basan en hipótesis o en evidencia de la ciencia básica, sino en evidencia de lo ocurrido después de 20 años de la liberación de estos organismos transgénicos que prometieron resolver prácticamente todos los problemas de la agricultura y la alimentación. Antes de usar este ejemplo, quisiera compartir con ustedes, como les decía al inicio, algunos fragmentos del manifiesto de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que constituye un paraguas a todos los temas que abordamos desde la UCS, a donde, por cierto, los invito a participar de manera activa y a asomarse para encontrar articulaciones virtuosas, porque creo que tenemos muchos intereses, objetivos y formas de pensar en estos temas en común con este instituto. El manifiesto de la UCS plantea lo siguiente: ante la actual situación nacional y mundial caracterizada por una crisis ambiental y social sin precedentes, una inequidad socioeconómica que no cesa de profundizarse, una creciente brecha tecnológica, un creciente ejercicio del poder mediante la violencia, una incapacidad para resolver los conflictos sociales de manera racional y pacífica,
un aumento del uso del conocimiento científico y tecnológico para fines bélicos, así como para satisfacer los intereses económicos de las grandes corporaciones multinacionales, y una tendencia creciente para privatizar las entidades públicas de investigación y educación superior. Los abajo firmantes, que suman ya miles, investigadores, profesores y estudiantes, dedicados a labores de investigación y enseñanza superior, hemos decidido conformar la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCS, con el objetivo de propiciar una reflexión profunda y emitir opiniones fundadas con el auxilio de nuestras disciplinas y en un espacio interdisciplinario de debate sobre la relación de la ciencia con la sociedad y en particular sobre el papel de los centros de poder en la generación y aplicación del conocimiento. La Unión también se propone promover la discusión sobre la responsabilidad de los científicos y académicos en el desarrollo del conocimiento y en sus aplicaciones, así como sobre su obligación de contribuir a que los avances de la ciencia y la tecnología sean en beneficio y no en perjuicio de la humanidad y del ambiente. Los avances científicos y teóricos, particularmente aquellos que vieron la luz durante los últimos 100 años, han abierto muy alentadoras perspectivas para elevar la calidad de la vida de la humanidad de manera notable. Sin embargo, hasta ahora sus beneficios se han distribuido de forma muy desigual en el mundo. A la vez, el conocimiento científico y tecnológico ha sido utilizado sin el debido control social de sus impactos, los cuales han contribuido a crear problemas ambientales y de salud no previstos, con alcances muchas veces catastróficos y cuya solución suele ser difícil y costosa y a veces imposible. En forma creciente, la ciencia y la tecnología han sido puestas al servicio de la acumulación privada de capital y del ejercicio ilegítimo del poder, incluyendo el desarrollo de instrumentos bélicos con una inmensa capacidad destructiva. Los riesgos generados por tales abusos de los sistemas científico-tecnológicos exigen una constante vigilancia mediante procedimientos de evaluación que permitan tomar decisiones en casos de problemas serios. En ellos deben participar expertos de diferentes especialidades, así como representantes legítimos de los diferentes grupos sociales potencialmente afectados. En el caso de la agricultura, hubiera sido imprescindible consultar a los campesinos, por ejemplo. Frecuentemente resulta imperativo aplicar el principio de precaución. Este es un principio fundamental para todo el análisis crítico de la ciencia. Cuando haya sospechas razonables, este es el principio de precaución, razonables de que una determinada tecnología pueda producir daños severos a la sociedad o al ambiente y existan razones para pensar que tal daño puede llegar a ser irreversible, debe impedirse el uso de esa tecnología, aun cuando la evidencia disponible en el momento sobre estos daños potenciales no cumpla los estándares exigidos usualmente en las investigaciones científicas para considerar una hipótesis como verificada. Empero, en vez de respetar este principio ético, con frecuencia los intereses políticos o económicos conducen a la explotación prematura de tecnologías cuya seguridad e inocuidad no están garantizadas. Ante estos problemas, manifestamos nuestra convicción de que el quehacer científico debe desarrollarse de una manera éticamente responsable y con un claro compromiso con la sociedad y el ambiente, privilegiando los principios de sustentabilidad, equidad, democracia y justicia. Por lo anterior, hacemos la siguiente declaración. La ciencia es un conjunto de prácticas que generan conocimiento valioso para comprender y para intervenir en la realidad natural y social, y de ella han derivado y se pueden generar aplicaciones con amplios beneficios para la sociedad y el ambiente. Por tanto, debe garantizarse el derecho al conocimiento científico a todos los mexicanos como parte del acceso a la cultura y de la formación integral y crítica. El conocimiento científico es siempre parte de un proceso y por ende es falible.
Nunca es absoluto y definitivo, siempre es susceptible de mejora y revisión. Además, se construye mediante un diálogo racional por medio de controversias que eventualmente conducen a acuerdos racionales, pero donde pueden mantenerse disensos también racionales. La producción del conocimiento científico es incompatible con actitudes dogmáticas y autoritarias, pues se basa en el análisis racional de datos, pruebas, evidencias y conocimientos disponibles para una colectividad. Por eso es inaceptable que nos presenten ahora una carta firmada bajo principio de autoridad por varios premios Nobel que no tienen la capacidad científica de evaluar los impactos de los transgénicos y con motivo de una presentación pues muy poco científica de uno solo de los transgénicos para manipular a la opinión pública en torno a la pertinencia de los transgénicos cuando a 20 años se están quedando ya sin argumentos válidos para defenderlos. La realidad es compleja, así como los fenómenos que subyacen en la crisis socioambiental del mundo actual. Por ello, es necesario fortalecer las instituciones e iniciativas enfocadas en el estudio de sistemas complejos desde una perspectiva holística, abriendo la ciencia a los métodos inter- y transdisciplinarios, así como al diálogo de las ciencias con otros saberes no científicos occidentales, como los que se derivan del conocimiento tradicional de las comunidades originarias de este país. En virtud de que actualmente los sistemas científico-tecnológicos, junto con sus potenciales beneficios, también son generadores de riesgos sociales y ambientales, es imprescindible desarrollar análisis integrales y críticos de sus posibles aplicaciones. Al respecto, debe enfatizarse el imperativo ético de aplicar el principio de precaución en las situaciones y contextos pertinentes. Deben promoverse los análisis desde la filosofía y las ciencias sociales acerca de los impactos de la ciencia y la tecnología en la sociedad y en el ambiente, así como sobre las mejores maneras de desarrollarlas aprovechando benéficamente sus resultados. También deben analizarse de manera crítica las prácticas científicas para modificar las relaciones de poder en su seno, así como las ideologías que fomentan actitudes y tendencias mercantilistas, clasistas, sexistas y racistas, muchas de las cuales permean los lenguajes, códigos de comunicación y conceptos que subyacen en las teorías científicas. Es urgente avanzar en la educación científica y tecnológica del país e integrar el avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico en todos los sectores económicos, promoviendo la apropiación de los resultados de la ciencia y de la tecnología por parte de todos los grupos sociales para conocer y transformar la realidad en su beneficio, mediante un adecuado conocimiento de sus potenciales, así como de sus riesgos y también limitaciones. Esto permitirá aminorar sucesivamente la dependencia tecnológica de nuestro país. Debe propiciarse el desarrollo social del conocimiento científico y tecnológico y valorar apropiadamente los conocimientos tradicionales que muchas veces son producto de prácticas milenarias. Los objetivos que nos hemos planteado desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, con este marco de referencia, son los siguientes. Concretamente, analizar de manera interdisciplinaria y con responsabilidad socioambiental los desarrollos científicos recientes, sus aplicaciones y riesgos. El tema de la biotecnología y del maíz transgénico en particular ha sido uno de los enfoques principales. Comunicar el resultado de dichos análisis y someterlos a estos resultados a la crítica tanto dentro de las universidades y centros educativos y de investigación, como también en el seno de organizaciones sociales por medios diversos, como conferencias, talleres y publicaciones. Abrir los debates de la ciencia hacia un diálogo verdadero, horizontal de saberes, propiciando la mayor participación pública posible y visiones que rompan con las tendencias epistemológicas
colonializadoras. Buscar nuevas formas de vinculación con la sociedad, especialmente con las organizaciones que tienen vocación social y que son promotoras de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ambiente. Promover la formación de nuevos científicos con conciencia de sus responsabilidades éticas y sociales, con capacidades críticas y autocríticas, abiertos al trabajo inter y transdisciplinario, respetuosos de otras prácticas cognitivas y abiertos al diálogo de saberes. Contribuir a la discusión y asimilación crítica de normas y de valores éticos dentro de las prácticas científicas. Construir un acervo de estudios críticos o expedientes acerca del papel de la ciencia en la sociedad. Analizar crítica y propositivamente las actuales políticas para el desarrollo de la ciencia en México, las formas en que se realiza el trabajo científico y se forman los nuevos investigadores, y analizar aquellos problemas nacionales donde las ciencias deben hacer contribuciones importantes para su comprensión, prevención, en su caso, y solución. Incidir en la toma de decisiones y elaboración de políticas públicas, así como en marcos legales en temas en los que la información científico-tecnológica sea imperante. Promover la comunicación y coordinación entre diferentes grupos de científicos, humanistas y académicos que comparten las preocupaciones y los compromisos anteriores en México y el resto del mundo. En suma, creemos que los investigadores, profesores y estudiantes dedicados al quehacer científico y tecnológico tenemos un poder desde el saber que debemos ejercer con responsabilidad para contribuir a la utilización social, creativa y libertaria del conocimiento, y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre el ambiente y la sociedad que la modernidad está generando. Se trata de un compromiso para fomentar una práctica científica más transparente, independiente, descolonizadora y autocrítica, fundada en una ética social y ambiental. Entonces, este es el marco pues ético, conceptual, teórico, que nos rige en el quehacer colectivo, porque es eminentemente colectivo, independiente y crítico de los científicos que estamos en la UCS. Y quisiera, en el resto de la plática, si es que no quieren hacer algún comentario o cuestionamiento sobre esta introducción más general, aterrizar en el ejemplo de los transgénicos de una manera un poquito más amplia de las propuestas biotecnológicas, para ir dándoles una idea de cuál ha sido el análisis desde los ámbitos de la biología, de la genética, de la agricultura, inclusive la antropología y los estudios sociales críticos de la agricultura y de los impactos de esta tecnología para el caso de México, pero muchos de los principios que voy a compartir con ustedes y de las bases científicas que nos llevan a desenmascarar este aparente discurso científico infalible que envuelve a los transgénicos como una solución mágica a la agricultura y a la producción de alimentos, es general a otros ámbitos del desarrollo biotecnológico a nivel mundial. Pero el caso en el cual me voy a centrar, y me voy a ahora enfocar en esta presentación y cambiar aquí de micrófono, es, como les decía, el caso del maíz transgénico. Y bueno, para empezar quiero presentarles un contraste entre lo que ha sido lo que podemos llamar, y llamaba por ejemplo el maestro Hernández X, la ciencia autóctona, él le llamaba la ciencia del huarache, y cuál ha sido el resultado de este conocimiento milenario comunitario con las propuestas que no científicas, pero sí tecnocientíficas corporativas nos hacen a partir de la promoción de los transgénicos que se insertan en una lógica agroindustrial muy contrastante con esta propuesta agrícola o agroecológica que dio lugar nada menos a más del 15%
de todas las plantas que hoy llegan a las mesas de todo el mundo. Es decir, todos los alimentos que se derivan del mundo vegetal y que llegan a las mesas del mundo entero se originaron, se inventaron o domesticaron inicialmente nada menos que nuestro país en las manos de muchas comunidades mesoamericanas. No solamente el maíz, que está ahí en el centro y que es la columna vertebral de uno de los sistemas por excelencia agroecológicos que podría realmente resolver la contradicción entre producción de alimentos y conservación del medio ambiente, que es el maíz, sino también están la calabaza, el chile, el jitomate, los quelites, el amaranto, la alegría, los aguacates, en fin, una multitud de especies. Cada vez se descubren más, algunas de ellas son todavía semisilvestres y son importantísimas para la alimentación en México y muchas de ellas para la alimentación mundial. El jitomate, por ejemplo, es una planta indispensable para pues la cocina italiana, española, mediterránea en general, se originó en las manos de los mesoamericanos. La agricultura campesina y hacer milpa alimenta al hombre con un sentido de obligación hacia el sistema que permite la agricultura, protegiendo la tierra y también produciendo alimentos que son sanos, diversos y aptos culturalmente, porque las milpas van tomando diferentes manifestaciones según en qué parte del territorio nacional se den, aunque están bastante desvirtuados todavía, estos sistemas todavía siguen existiendo. Lo que es cierto es que esta propuesta civilizatoria implica una claridad sobre las obligaciones del hombre en su comunidad y para con lo que ahora conocemos con la madre tierra o el conjunto de la naturaleza y la interdependencia con ella. Esta robustez de estos sistemas agroecológicos, con este sentido de pertenencia a comunidades y de obligación hacia la naturaleza, creo yo, están en la base de la resistencia y del sustento de las autonomías hoy por hoy de los pueblos mesoamericanos que siguen resistiendo pese a todo. Y están claramente pues aquí representados por esta maravillosa figurilla mesoamericana, integrados al mismo ser humano, estos sistemas agroecológicos, en particular el maíz que ustedes ven acá, está aquí integrado nada menos que al pensamiento, al cerebro, como ustedes lo quieran ver, ¿no? En contraste, tenemos una propuesta civilizatoria que tiene el objetivo de internalizar a la producción de alimentos a los sistemas de acumulación de ganancias capitalistas. Esta es la agricultura industrial y la llamada Revolución Verde, que no tuvo otro objetivo más que dominar la base de la agricultura, que es la semilla, generando híbridos que hacen a los agricultores dependientes de grandes corporaciones, a diferencia de lo que ocurría antes de esta Revolución Verde, en donde los productores o agricultores y campesinos todavía en México, 25 millones de ellos, tienen la autonomía del manejo de las semillas. Bueno, esta propuesta civilizatoria industrial, revestida de verde en aquel entonces, pues sí implicó aumento importante en los rendimientos de pocos cultivos, porque esto sí fue un resultado tecnológico del mejoramiento tradicional que llevó a la generación de los híbridos, pero también la destrucción de una gran parte de esta diversidad de la que yo les hablaba, tanto dentro como entre especies, del ambiente y de la salud pública. Hoy en día se sabe, hay un reporte ya hecho público por los americanos, que todo o gran parte del aumento de enfermedades que podrían prevenirse y en algunos casos curarse, como la diabetes, muchas enfermedades de tipo que tienen que ver con el sistema inmunológico o el cáncer o la alta presión, las fallas renales, tienen que ver con
la toxicidad de los alimentos que se producen en este modelo agroindustrial. Los transgénicos, y esto hay que tenerlo claro, la llamada revolución genética, no es otra cosa más que una adición y no tienen sentido si no es en el contexto de esta propuesta civilizatoria para la producción de alimentos industrial. Es la punta de lanza de este modelo insostenible de producción de alimentos altamente tóxicos y también destructivos del ambiente. Paradójicamente, entonces, el maíz está en la base de la propuesta civilizatoria mesoamericana, pero también está en la base de este gran sistema capitalista americano que implica la producción de grandes cantidades de maíz destinados a las industrias automovilísticas, del vestido, de cárnicos y cada vez más a la producción de granos que ya nadie quiere y que, adivinen a dónde están llegando, pues están llegando a nuestro país. Granos con una calidad nutricional ínfima, mucho menor a los granos derivados de las variedades nativas y además ahora con tóxicos. Estos intereses que han impulsado esta propuesta industrial de producción de alimentos han dado lugar a grandes cosechas. El hambre sigue aumentando, es decir, comprueba esta tendencia y para este caso que obviamente el hambre en el mundo es un problema de distribución, de injusticia social, más que de producción de alimentos. Ha generado grandes ganancias, pero también enfermedad, despojo de las mejores tierras y lo que es claro es que no hay una falta de alimentos, casi la mitad de la comida en Estados Unidos y en Europa se va a la basura. En México también se desperdician grandes cantidades de alimentos. Estos capitales que han escogido a la agricultura como su forma de generación de ganancias necesitan tierras y nuevos mercados para seguir acumulando ganancias. Y lo demás, todo lo demás que se argumenta en torno a los transgénicos es propaganda y voy a tratar de convencerlos desde la ciencia. No hay innovación, no hay realmente un desarrollo científico anclado en paradigmas contemporáneos. Es lo que podríamos llamar una ciencia transgénica, para decirlo así en poquitas palabras. Y bueno, voy a tratar de convencerlos de esto. Los híbridos de la Revolución Verde no lograron el despojo que sí puede implicar la revolución transgénica. Voy a tratar también de explicar esto. Esta tecnología no solamente es una forma de hacer promesas y con base en esas promesas falsas generar expectativas que permiten seguir alimentando el negocio, sino además implican una forma de dominación, una forma de colonización que sí puede implicar una penetración en los sistemas agroalimentarios y una destrucción de la base de la producción sana y diversa de alimentos que no implicaron los híbridos. Y también esta es una tesis, obviamente, el demostrar que esta forma de penetración de estos sistemas tecnocientíficos en las formas tradicionales de agricultura implica una nueva y más poderosa forma de colonización, de despojo de los territorios y de cancelación de las autonomías. Es una de las cabezas de lo que los zapatistas están llamando la hidra capitalista, diría yo, disfrazada de este maíz, que realmente no es maíz, es una botarga de maíz, ¿no? Y bueno, entonces la plática, para ir desmenuzando las bases científicas de algunas de estas tesis que yo les estoy planteando acá, y tomando una frase también de los zapatistas de que la esperanza es la más cotizada para lucrar, creo yo que esto ejemplifica cómo es que se ha usado el discurso pseudocientífico en este caso para ir generando estas promesas, o más bien ir legitimando estas promesas que poco a poco se han ido demostrando como imposibles de cumplirse. Y lo que voy a hacer es, para ir sustentando
estas propuestas, estas tesis, voy a mostrarles datos y argumentos científicos que demuestran que es imposible pensar en el maíz transgénico como equivalente sustancialmente al maíz criollo o al maíz nativo, más correctamente llamado maíz nativo. Los cultivos transgénicos no están bajo control y, por principio, al ser seres vivos, y les voy a demostrar también científicamente por qué decimos esto, nunca podrían haberse planteado como desarrollos que pueden controlarse. Y si no se pueden controlar, implican riesgos inaceptables de principio. Y además, el otro argumento para difundir este tipo de tecnologías revestidas de científicas es que estos alimentos derivados de cultivos transgénicos no hacen daño a la salud y, por otro lado, que es lo que se argumenta en la Carta de los Premios Nobel, pueden prometer soluciones o beneficios en términos de salud. Entonces, ¿cómo es que desde una ciencia crítica podemos hilvanar, podemos articular evidencias y argumentos que van invalidando estos argumentos? Y si estos argumentos son inválidos, no habría manera de convencer al público de que estos cultivos son seguros y deben estar siendo comercializados como se han estado comercializando durante estos 20 años, implicando grandes ganancias. ¿Cuáles son estos desarrollos tecnocientíficos? Básicamente lo que ha ofrecido la biotecnología corporativa son líneas, en el caso del maíz, que producen un plaguicida constitutivo, por decirlo así, que es una proteína que normalmente se expresaba en una bacteria. Esta proteína se llama CRI, son bacterias del suelo que normalmente producen estas proteínas. Bueno, los biotecnólogos fueron capaces de clonar los genes que codifican para estas bacterias e introducir en secuencias recombinantes en el laboratorio estas construcciones en el genoma del maíz para que ahora el maíz produzca en cada célula esta proteína recombinante que al llegar a los intestinos de algunas plagas que son importantes en el maíz en Estados Unidos y en Europa, destruyen sus intestinos. Argumentaban los biotecnólogos de manera muy específica. Ahora sabemos que esto no es tan específico y este es uno de los riesgos ambientales. Y la otra línea que se llama Roundup Ready, entonces este es el maíz CRI o el maíz BT que produce este insecticida endógeno, y la otra línea es el maíz listo para recibir un herbicida que se llama faena en español de manera común, coloquial, y su componente básico es el glifosato. Vendieron a este herbicida como un herbicida mucho más amigable con el ambiente, pero además que se degradaba muy fácilmente y que no iba a implicar daños a la salud. Hoy la OMS lo cataloga como cancerígeno en animales de laboratorio y posible cancerígeno en humanos, ¿no? Esto ya para ir introduciendo algunas de las falacias. Estas son las dos líneas que básicamente se han comercializado y en algunos casos se combinan. En Europa, por ejemplo, no permiten la liberación prácticamente en ningún país europeo de estos cultivos transgénicos, pero en España, que sí se han aceptado algunos de estos para su cultivo, no permiten tampoco el cultivo de líneas que toleren el glifosato. En Latinoamérica sí. En Argentina hay muchas hectáreas de soya, por ejemplo, resistente o tolerante al glifosato, y por lo tanto ha habido un aumento tremendo en el uso de este herbicida con impactos tremendos en aquel país. Desde el momento que se hace una construcción transgénica, y aquí empieza la implicación cuando hace uno un análisis desde una perspectiva sistémica y sistemas complejos de las falacias de este tipo de propuestas tecnológicas, desde el momento que se introduce en el genoma de un organismo una construcción transgénica, se escalan y se van anidando riesgos que van desde el nivel biológico
que tiene que ver con la alteración del genoma, de los mecanismos de herencia, la fisiología de la planta o del organismo modificado genéticamente en su interacción con el ambiente y en su interacción también con las condicionantes sociales y económicas en las cuales se va a producir ese cultivo. Entonces es totalmente aberrante que con una perspectiva totalmente genocéntrica y reduccionista se nos trate de convencer que, puesto que en el laboratorio es posible localizar secuencias, cortarlas, pegarlas a placer e introducirlas en una especie particular, por ejemplo, el maíz, en esta especie, esta secuencia va a tener un impacto en el organismo completo que puede ser predecible y que además no va a ir más allá de producir esa proteína que es de interés biotecnológico. En este caso, por ejemplo, la proteína que hace al maíz tolerante al glifosato o que lo hace resistente a ciertos insectos, puesto que es una proteína que destruye los intestinos de los insectos. Es totalmente absurdo porque nosotros sabemos que la introducción de un solo gen puede alterar redes regulatorias complejas e interacciones altamente no lineales que hacen que el mapeo de los genes a los fenotipos, al conjunto de rasgos visibles de un ser vivo complejo como una planta o como nosotros mismos, sean altamente no lineales. Y sin entender cómo es que están impactando estas transformaciones genéticas, modificaciones genéticas, se hacen a ciegas, se selecciona a posteriori y se están liberando al ambiente con consecuencias que son difíciles de predecir. Entonces tenemos aquí en esta pregunta de cómo es que los genes se mapean a los rasgos visibles, el genotipo al fenotipo, dos paradigmas completamente distintos. El paradigma del determinismo genético reduccionista, en donde se plantea que un gen mapea para una proteína y para un rasgo de manera independiente del resto de los genes y del ambiente, que es un paradigma ya superado, que se planteó con el dogma central de la biología molecular cuando se descubrió el ADN, pero que ahora sabemos que es un dogma que además no debería de haber dogmas en ciencia, que es un planteamiento, que es un paradigma totalmente falsificado, ya demostrado como, pues, digamos, inútil en la ciencia en la gran mayoría de los casos. Diríamos en todos los casos, el efecto de un gen en los rasgos visibles de un organismo está mediado por sus interacciones con muchos otros genes, proteínas, el metaboloma, los metabolitos, y además el ambiente tiene un papel preponderante en la expresión final de un gen sobre el fenotipo. Ahora tenemos un paradigma que es mucho más sistémico, de un genoma dinámico, fluido, en donde las interacciones para entender el funcionamiento de las células y la emergencia de los rasgos visibles de un organismo son imprescindibles, importantísimos. Todos los mecanismos epigenéticos, todos aquellos que dependen no de la secuencia lineal del ADN, sino de mecanismos que, por ejemplo, determinan la disponibilidad del ADN a ser transcrito o no, y de todos aquellos mecanismos que emergen como resultado de las complejas redes de interacción genética y del hecho de que un gen afecta varias características o varios genes en conjunto son importantes para determinar la emergencia de una característica fenotípica particular. Todo ello integrado en un paradigma mucho más sistémico contradice de manera fundamental los paradigmas de la ciencia genocéntrica y reduccionista que son utilizados para argumentar que los transgénicos son predecibles en términos de su impacto fenotípico, de su impacto en el ambiente, en la salud, y son controlables. Entonces ahora sabemos que dos organismos tan distintos como estos dos ratoncitos que tienen ustedes ahí abajo pueden ser genéticamente idénticos y que todas las diferencias entre estos dos ratoncitos se deben a cuestiones o diferencias epigenéticos que están por arriba de los genes. Y entonces, en vez de tener un dogma central,
unidireccional, unicausal, como se planteó al inicio o muy poquito después del descubrimiento de ADN, tendremos modelos altamente no lineales, dinámicos, recursivos, que sustentan el llamado código genético y modelos muy complejos para entender no solamente la diferenciación celular, sino la formación compleja de los organismos como el ser humano y las plantas a partir del entendimiento de redes tan complejas como estas. Y fíjense que esta es una red de interacciones, de reguladores de la transcripción para un organismo muy simple unicelular que es Escherichia coli, que es uno de los sistemas más simples utilizados en biología. Y entonces, bueno, todo esto nos lleva a algo que es bastante de sentido común, y es que, por ejemplo, si ustedes tienen la guía Roji de las calles de la Ciudad de México, pero nada más les dan la lista de calles y no conocen, aunque conozcan la Ciudad de México, y no les dan el mapa, pues es imposible llegar prácticamente de un lugar a otro tomado así al azar. Bueno, el mapa, por decirlo así, de un organismo vivo, de una célula inclusive como es Escherichia coli, que es unicelular, es mucho más complejo, dinámico y multidimensional que un mapa bidimensional como el de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. Nada más para que se den una idea de lo absurdo que es plantear que nosotros podemos alterar a ciegas estas redes y predecir cómo es que se va a comportar un organismo vivo. Esto es falso. Lo que sí es que se pueden hacer cosas, pero el que se pueda hacer no quiere decir que estemos entendiendo y que sea válido hacer ese tipo de intervenciones. ¿Qué se puede hacer en el laboratorio a partir del descubrimiento del ADN y de las enzimas que nos permiten cortar en sitios específicos este material genético fundamental y luego de otras enzimas ligasas que nos permiten pegarlo? Podemos hacer utilizando estas estructuras circulares que tienen las bacterias como uno de sus mecanismos de herencia, que se llaman plásmidos. Podemos combinar ADN transferible de virus o bacterias, ADN viral, por ejemplo, de este virus que causa una enfermedad en las plantas, que nos sirve para expresar cualquier secuencia que está después de esta secuencia en todas las células de una planta. Y en fin, las compañías construyen este tipo de quimeras recombinantes para producir lo que les interesa, que es adueñarse, que implica adueñarse de una tecnología que antes era pública y de la biología orgánica, que utilizaba esta proteína de estas bacterias que se asperjaban de manera cruda en los cultivos, con riesgos mucho menores que lo que ahora se hace. Las compañías se adueñaron de este conocimiento para expresar de manera recombinante estas proteínas en las plantas transgénicas, que ahora la expresan en todas sus plantas, y en cuanto un insecto viene a tratar de consumirlas, bueno, pues se muere. Entonces parecía como una propuesta tecnológica interesante, ¿no? Tiene muchísimos riesgos que vamos a ir viendo poco a poco. Pero para poder seleccionar las plantas transgénicas se introducen cassettes también recombinantes que hacen a las plantas resistentes a antibióticos de uso común, ojo, que están ahora en todos estos cultivos transgénicos, mediante los cuales se seleccionan las transgénicas. Entonces, la primera pregunta en términos de la equivalencia sustancial y de la capacidad de predicción que tiene esta tecnología de cuáles son los impactos de este tipo de transformaciones del genoma a nivel de la planta ya completa. Es una tecnología totalmente incipiente, se hacen estas transformaciones al azar, no se pueden realmente predecir los sitios de inserción ni cuáles van a ser los impactos derivados de esta inserción, y además se obtienen plantas que pueden ser genéticamente idénticas, como esos dos ratoncitos que les mostré hace rato, pero fenotípicamente completamente distintas. Entonces les voy a mostrar un experimento de nuestro laboratorio donde utilizamos un plásmido muy parecido al que se usa en las compañías para transformar esta plantita que utilizamos en condiciones contenidas de bioseguridad, que no es una planta comestible, etcétera, etcétera, y que es utilizada en investigación básica, que se llama Arabidopsis. Varias de estas Arabidopsis caben en la palma de la mano, son muy pequeñitas. Generamos las transgénicas, las seleccionamos con canamicina
puesto que tiene esta construcción, como les platiqué, el cassette de resistencia al antibiótico. Y todas estas plantitas en T2, en la siguiente generación, son idénticas genéticamente. Sin embargo, cuando vemos su desarrollo, dos terceras partes tienen flores normales, como la silvestre, que no se ha transformado, con sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Una tercera parte de sus gemelas tiene este tipo de alteraciones. Es decir, la flor ha dejado de ser flor para producir una estructura totalmente aberrante. Es como un cáncer de flor, pero las plantas tienen muchos meristemos a partir de los cuales se pueden seguir regenerando y nosotros podemos seguir estudiando estas plantas. Desde el punto de vista de investigación básico, este tipo de datos son fascinantes porque estamos descubriendo algunos genes que por sí mismos, cuando se salen de control, producen este tipo de alteraciones. Pero desde el punto de vista de bioseguridad, un solo experimento como estos demuestra cuál falaz es esta propuesta biotecnológica en términos de su capacidad de predecir su impacto una vez que se liberan al ambiente estos transgénicos. ¿Por qué? Porque una vez en el ambiente, estos transgenes o estas construcciones recombinantes se van a mover en las semillas y, bueno, primero en el polen de estas plantas. Este polen puede llegar a fertilizar una flor femenina de una variedad nativa, por ejemplo, de maíz, y entonces van a acabar insertadas estas construcciones recombinantes en contextos genómicos muy diversos, tan diversos como son las variedades nativas de maíz. ¿Cuál va a ser el impacto de estos transgenes en el desarrollo de las plantas, por ejemplo, del maíz? Es imposible de predecir cuáles van a ser todos los impactos. Muchos de ellos van a ser no convenientes desde el punto de vista de la viabilidad de la planta y van a, conforme además se vayan combinando estas construcciones recombinantes, se van a ir dando este tipo de alteraciones u otras que ni siquiera podemos enlistar, mucho menos predecir. ¿Sí lo ven? Entonces, nada más con este tipo de experimentos que están en abundancia en la literatura de genética molecular del desarrollo, podemos demostrar desde el punto de vista científico de la biología sistémica que, uno, no hay equivalencia sustancial entre un transgénico y un no transgénico, puesto que los impactos del transgénico van a depender del contexto genómico y van a desarticular las redes regulatorias del desarrollo, pero muy probablemente también las redes de interacción entre proteínas o de producción de metabolitos. Y hace poquitas semanas salió un nuevo artículo en una de las revistas de Nature demostrando ya de manera clara que cuando se compara un híbrido no transgénico con su equivalente transgénico, que ha sido ya comercializado ampliamente en todo el mundo, se producen alteraciones en dos metabolitos que se llaman casualmente cadaverina y el otro tiene que ver con putrefacción, que pueden tener impactos graves en salud. ¿Cuáles van a ser los impactos? Pues todavía no sabemos y es un caso clarísimo en el cual, más que estar esperando a que ocurran las tragedias y los impactos no deseados en salud, tendría que haberse aplicado el principio de precaución. Pero la evidencia científica ya estaba ahí. No necesitábamos probar esto en ese maíz. Había por principio demostración científica, no solamente de nuestro laboratorio, sino de muchos otros laboratorios, de que una transformación de esta naturaleza puede impactar, dependiendo del sitio en el cual se inserta el transgen, de maneras múltiples el fenotipo por mecanismos epigenéticos. Conclusión científica rigurosa: el maíz transgénico no es equivalente al maíz no transgénico y mucho menos al maíz nativo, ¿sí? Pues en términos de los tzotziles, diríamos, ha perdido su chulel, que en términos científicos implica perder muchas características, porque además antes de volverse transgénico se volvió híbrido y ahí ya
perdieron estos maíces gran cantidad de las características benéficas del maíz. Segunda pregunta, ¿podemos controlar estos maíces una vez que se liberan al ambiente? Obviamente que no. Igualmente que en el caso pasado había ciencia suficiente para demostrar que era falaz aquello de que los transgénicos se iban a poder controlar. El maíz es de fertilización cruzada. Una mazorca de maíz se produce por cientos de granos de polen de plantas de maíz que fungen como masculinas, y ya en 2004, a 10 años de la liberación de los maíces transgénicos en Estados Unidos, en donde hay un control vertical que está ahí esquematizado en esta parte de atrás de la transparencia de las semillas, que todas son controladas por corporaciones y por lo tanto hay mucho menos posibilidad de flujo génico, y ya ahí a 10 años de liberados los transgénicos había una gran cantidad de contaminación transgénica, y más del 65% de los acervos de maíz de aquel país que no deberían de tener transgénicos tenían más del 1% de transgenes. Con esta información, pero además con la información de la biología reproductiva, de la genética de poblaciones, del conocimiento general de la ciencia, era más que obvio que iba a ser imposible controlar los transgénicos. Los transgenes no respetan además las fronteras entre países, y por ello es que se estableció en un panel científico que se llevó a cabo como parte del Tratado de Libre Comercio, en una iniciativa que le permite a la sociedad civil el impugnar, en este caso, la importación de muchas toneladas de maíz de Estados Unidos. Algunas de las consecuencias o de los acuerdos de los tratados, se llegó a la conclusión de que México tenía que cuidar la entrada del maíz y que no debería de permitirse la entrada de maíz viable de Estados Unidos porque podía venir contaminado por transgénicos. Bueno, todo México y también todo el mundo, por esta interdependencia, debe considerarse centro de origen y diversidad del maíz, de este maíz verdadero y de decenas de otras plantas cultivadas. En México, como les decía al inicio de la plática, se originaron decenas de otras plantas que hoy son sustento de la alimentación mundial. Por lo tanto, por acuerdos internacionales, México está obligado a cuidar esta diversidad que es fundamental. Así se distribuyen los maíces nativos cultivados, que están agrupados en 59 razas, pero en miles de variedades, y el teocintle, que es un ancestro silvestre del maíz en todo el territorio. Como ustedes verán, dado que el polen se mueve a cientos de metros, a veces kilómetros, y las semillas a miles de kilómetros de distancia, es absurdo pensar que podemos dividir al país en zonas en donde se puede liberar el maíz sin que haya contaminación. Entonces aquí casi que no es necesario un estudio científico muy complejo. El sentido común, una vez más, podría ser suficiente, pero bueno, hemos hecho una gran cantidad de estudios para demostrar, dado que además el maíz, como les decía, es muy promiscuo, que va a ser imposible, y está siendo imposible si no se implementan medidas de bioseguridad más estrictas, el controlar la contaminación y la acumulación de estos transgenes en los maíces nativos, con consecuencias no deseadas y muy desarticulantes de los modos de producción de maíz, de este alimento básico en nuestro país. Por ello es que fue muy importante la publicación de un mexicano, Ignacio Chapela, desde el 2001, alertando que había contaminación en Oaxaca. De hecho, el gobierno nos encargó a nosotros y a un laboratorio del CIMBESTAB el corroborar esto. Cuando estábamos corroborando estos datos, y esto como una nota que demuestra no solamente la corrupción de las entidades científicas, sino de los técnicos en los gobiernos encargados de ir comprobando que las propuestas de las compañías son válidas científicamente, les muestro este caso en el que esta investigadora o técnica de bioseguridad del INE, encargada de mediar entre el gobierno y nuestro trabajo, Sol Ortiz, que hoy sigue siendo la secretaria técnica o ejecutiva de la CIBIOGEM, es decir, de la entidad que se encarga de la bioseguridad de este país,
a medio camino de estas investigaciones decidió, de una manera totalmente antiética en términos de los acuerdos científicos que se estaban estableciendo, hacer un estudio independiente que fue publicado de manera expedita en unas revistas más importantes de ciencia del mundo, que son los Proceedings de National Academy of Science de Estados Unidos. Es decir, una revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos publica en el 2005 que, a pesar, con ella como primera autora, de todos los datos positivos que tenía sacados de los laboratorios del CINVESTAB y de nuestro laboratorio, no había transgénicos, y que por lo tanto Chapela, que ponía en verdadera pues duda el postulado de las empresas de que los transgénicos se podían controlar, desmiente sus resultados, y esto retrasa la posibilidad de publicar los verdaderos, o sea, los resultados científicos que estaban bien sustentados, que bueno, está mal que yo lo diga, pero eran justamente nuestras publicaciones, y en contradicción inclusive de declaraciones que ella misma había hecho a la prensa. Es una cita de la jornada en el 2002, donde aceptaba que se estaban encontrando positivos. Algo cambió en términos de los intereses, de la capacidad de cabildeo, de manejo de las entidades públicas de bioseguridad de este país, por parte de las corporaciones, y esta científica sigue hoy en día controlando los criterios de bioseguridad a favor de intereses corporativos y no del interés público de los mexicanos. Es asombroso que esto pase, pero se los comparto porque esta es una forma en la cual se expresa esta coopción de las instituciones científicas y técnicas, inclusive a nivel del poder público, para desviar recursos, poder y capacidad de acción, no en favor del público, de los intereses sociales de este país, sino de las corporaciones. La bioseguridad es una obligación del Estado, y sin embargo se vuelven estas entidades supuestamente bioseguridad más bien entidades de promoción de la biotecnología y de impulso de estos intereses corporativos. En el caso de México, les puedo asegurar que, más que utilizar una ciencia crítica y comprometida con los intereses sociales y ambientales, los técnicos con formación científica encargados de este tipo de funciones desde el Estado han incurrido en una simulación, en omisiones, y yo diría también en colusión con intereses de grandes monopolios y particularmente de Estados Unidos, a costa de la bioseguridad nacional. Esto ya ha sido sustentado inclusive desde análisis sociológicos de la ciencia crítica por investigadores. Hay publicaciones, a quien les interese se los puedo compartir. Justo cuando sale el artículo de Sol Ortiz, ahí está, por si quieren conocerla, y si algún día se la topan, sepan con quién están hablando. Justo el día que sale el artículo de esta persona, sale en Poder y Negocio este anuncio del representante Monsanto, muy contento, diciendo que no hay por qué preocuparse en México. La ciencia ha demostrado que los transgénicos o los cultivos, y en particular el maíz transgénico, es controlable y se podrá hacer una gran inversión y controlar este maíz transgénico en México. Hay un entorpecimiento de la bioseguridad mexicana, no solamente nada menos que en el alimento básico. Esto es indignante. Esta persona, Sol Ortiz, se va a la Cibiogem, deja en su lugar a una incondicional, Adriana Otero, que hoy en día, hasta hace poco, no sé qué va a pasar ahora, estaba a cargo de la Oficina de Agricultura para su interacción con México de la Embajada de Estados Unidos, deja otra incondicional, Marta Rocha, en su lugar. Este famoso revolving doors, puertas revolventes, que implica el ir colocando a los técnicos o científicos que siguen manteniendo este discurso falso científico de legitimación de estas tecnologías, corrompiendo a las entidades públicas que deberían de estar a cargo de proteger el interés de todos.
Hoy en día, afortunadamente, el INEC, que es una de las entidades que está obligada a producir estos datos, que por cierto no se han producidos y y los pocos datos que hay, pues comprueban lo que nosotros publicamos después de varios años de esfuerzos en el 2008 y 2009. Efectivamente hay transgénicos contaminando las variedades nativas, no se pueden controlar. Los datos vienen desde investigaciones que hemos hecho a nivel del ADN, de hibridizaciones con el ADN, de PCRs, en fin, no los quiero saturar con detalles. Como si esto no fuera suficiente, pues hemos hecho también simulaciones computacionales para demostrar la incontrolabilidad de los transgénicos, y aquí está el caso en el cual si se libera un cultivo contaminado en una hectárea, que está representada por cada cuadrito de estos pequeñitos blancos, en este cuadrado rojo que representa un territorio mayor a todo el territorio nacional, eventualmente estos transgenes van a ir llegando a sitios recónditos y va a llegar un momento en el cual no va a haber vuelta atrás. Afortunadamente no estamos en ese momento. A nivel nacional hicimos también un estudio que nos permitió corroborar la presencia de algunas de estas secuencias en algunas variedades de maíz nativo que tienen ustedes ahí fotografiadas. Van a ver que pues fenotípicamente en sus rasgos visibles de color, tamaño, naturaleza del grano, son totalmente distintos a los maíces híbridos. Encontramos presencia en Veracruz, Oaxaca, en fin, y el seguir con este esfuerzo de monitoreo, sobre todo en colaboración y con el afán de empoderar a los propios productores a controlar esta penetración ilegal, además, porque hoy por hoy no están autorizados estos cultivos para su liberación a campo abierto en México, nos parece una de las tareas más importantes y en las cuales estamos dedicando muchísimos esfuerzos. Entonces, esta ciencia precautoria, crítica, comprometida con los paradigmas científicos y con la evidencia que tenemos a la mano, ha demostrado, y no solamente derivado de nuestros estudios, sino de muchos estudios en todo el mundo, que no es posible la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos sin que estos últimos se contaminan. Y por ello es que es clara la conclusión. Desde el punto de vista científico, lo único aceptable para la bioseguridad, la soberanía alimentaria y la integralidad de las comunidades que hoy por hoy siguen produciendo el único maíz demostrado saludable, no deben de liberarse los transgénicos. Yo creo en ninguna parte del mundo deberían de haberse liberado. Fue una aplicación tecnológica totalmente prematura que está dando claramente resultados que implican riesgos inadmisibles, ¿no? En fin, ¿qué es lo que está pasando actualmente? El gobierno mantiene como un doble discurso de interés de cuidar estos maíces nativos, pero por otro promueve maíces eloteros híbridos que estamos encontrando, algunos están contaminados. Nos estamos preguntando si este maíz está llegando a nuestras tortillas. Nos anuncian que es un maíz que no hace daño. ¿Y cómo no va a hacer daño si es asperjado por miles y miles de toneladas de un cancerígeno, que es este glifosato? Y sin embargo no hay datos en México. Estamos ahorita en marchas forzadas para producir estos datos y seguir desde una ciencia pues suficiente y crítica, alimentando a las organizaciones de productores y de la sociedad civil de información que les permita desvestir este traje científico, pseudocientífico de legitimación que hace que el gobierno de México copie la reglamentación americana y ni siquiera nos informe de cuánto maíz transgénico tóxico con glifosato está llegando a nuestras tortillas, sino al contrario lo autorice en colusión con las empresas. Entonces sí es posible que estas alteraciones que hoy sabemos producen metabolitos que no deberíamos estar consumiendo en esas concentraciones y con además esta adición de glifosato pueden estar llegando a las tortillas, y es importantísimo
Estamos ahorita esperando que nos acepten un artículo cuyos datos no les puedo revelar porque entonces ya no publican nada, y si no publicamos pues no es científico, en fin, y los científicos críticos estamos sometidos a un escrutinio tremendo por parte de la ciencia mundial, ¿no? Y es que en Estados Unidos los datos de posible impacto de los transgénicos en salud son cada vez más claros. Aquí tienen ustedes una gráfica de cómo a partir de justamente la mitad de la década de los 90 empieza un aumento en el autismo, que nadie se esperaba que podría ser una enfermedad asociada a el consumo de transgénicos. Todavía no está confirmado, obviamente estos datos están publicados en Nature, no son datos de un científico ahí loco perdido en el espacio, son datos muy rigurosos. Las proyecciones, si esta tendencia sigue, son alarmantes, y hay una investigadora del MIT que ha argumentado que uno de los posibles causales de muchos de estos aumentos de enfermedades puede ser justamente el glifosato, que está cada vez más presente en los ambientes y en los alimentos de los americanos a partir de la generalización de los transgénicos. Y este tipo de gráficas que correlacionan casi de manera perfecta el aumento del glifosato con el aumento de muertes por enfermedades que deberían ser curables en uno de los países más poderosos del mundo, como esta falla renal aguda, o más de 20 otras enfermedades. Pueden consultar esta publicación del 2014, indican de manera muy preocupante y cada vez más clara una relación de causalidad entre el aumento en la exposición y consumo de alimentos probablemente con glifosato, pero ahora sabemos también con otros metabolitos que no deberíamos estar consumiendo a esas concentraciones, y el aumento de la mortandad por este tipo de enfermedades, corrigiendo tanto por edad, porque ha aumentado la longevidad promedio a pesar de todo en Estados Unidos, y también las capacidades de diagnóstico. Entonces, cuando una sola correlación sale muy alta, el plantear causalidad realmente es muy, muy aventurado, porque podría haberse dado esta correlación por azar. Pero cuando ya se encuentran de manera independiente más de 20 correlaciones tan estrechas, entonces la posibilidad de que haya causalidad entre este factor independiente, que es el aumento de la exposición a glifosato, y las enfermedades, se va volviendo cada vez más probable y preocupante, porque ¿qué va a pasar si en México realmente están entrando toneladas de maíz contaminado con transgénicos y con glifosato, cuando en México comemos maíz de una manera mucho más directa y en cantidades mucho mayores, en promedio medio kilo diario, que lo que consumen los americanos, ¿no? ¿Ya se me hizo muy tarde? Sí. Bueno, entonces hay otros datos, ya vamos a ir terminando. Las implicaciones no son solamente en términos biológicos, sino en términos de alterar los sistemas comunales de producción de semillas. Obviamente nos están dando un maíz botarga que es tóxico, que tiene implicaciones preocupantes para la salud, en lugar de promover la agricultura de estos maíces de granos, sí, más pequeños, pero con impactos en la nutrición y en la salud muy benéficos, con proteínas, en fin, es realmente claro que la ciencia puede contribuir a desmentir muchas de estas falsas argumentaciones científicas que revisten a estos desarrollos tecnocientíficos. Poco a poco la verdad se va haciendo clara, sobre todo a 20 años, y ya hasta en el New York Times ha salido que los maíces transgénicos no han implicado ningún beneficio en términos de rendimientos, y sí hay dudas serias en cuanto a su conveniencia o seguridad para la alimentación. Es muy importante tener claro que en este caso, como en otros, puede haber irreversibilidad, ¿no? Entonces, como dice Cummings, la ciencia crítica puede contribuir hasta cierto punto, pero pasado un umbral,
va a ser muy, muy difícil, y por eso es que desde la UCS creemos que en este y en otros temas es urgente articular este tipo de generación de datos desde una ciencia verdaderamente sustentada en los principios epistémicos y en los paradigmas actuales, con otras colectividades para ir generando una verdadera resistencia y protección de estos comunes que son fundamentales para seguir resistiendo a la vez, ¿no? Entonces, hay medidas legales que han permitido parar la liberación. Sin embargo, ahorita nos preocupa muchísimo la presencia de estos materiales en nuestro alimento. Se generan estas falsas controversias científicas cuando ya ven que hay científicos críticos que van publicando, inclusive en la ciencia formal, para seguir manteniendo la confusión. Revisamos mucho de esto en este seminario internacional y con gusto les podremos compartir. Y también pues es muy importante hacer activismo, hemos tenido trabajo de colaboración con artistas, los invitamos a ayudarnos en este trabajo de activismo científico. Hay una carta que estamos difundiendo y que pues va acumulando firmas, y muchas otras actividades que en colaboración con otros colectivos, en el caso del maestro Toledo, pues ha sido muy importante para activar también a los artistas a seguir luchando por este tipo de causas que creemos son pues importantísimas y muy urgentes de atender, ¿no? Entonces espero que con eso podamos cerrar, abrir preguntas que haya dejado en sus mentes y conciencias, cómo la ciencia crítica puede ir desmantelando algunos de estos argumentos que, utilizando a la misma ciencia, han sido muy poderosos para articular campañas propagandísticas que le sirven al interés corporativo para ir colocando en la sociedad, en contra de la evidencia científica y del bien común, este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Pues hemos estado hablando precisamente de cinismo, ¿no? Me recuerda mucho el tema de los transgénicos al cambio climático, ¿no? Desde hace décadas que hay la información y el conocimiento científico, pero ha habido una campaña de ocultamiento, ¿no? Pues yo tengo un comentario y algunas preguntas, pero no estoy segura de querer empezar yo. Quisiera saber si alguien más quiere empezar. Allá atrás. Gracias por esa ponencia, me encantó, me parece increíble lo que estabas presentando. Mi pregunta, o sea, no es una pregunta en sí, es una invitación a que especules un poco acerca de qué significa todo esto, qué significa todo esto en términos de la manera en la que el capitalismo funciona hoy en día. Porque estamos hablando de ganar dinero por encima de, básicamente, escuchándote, la destrucción de la vida, o sea, de toda la vida, inclusive la vida de la gente que está ganándose el dinero. Entonces me parece o sea, no sé, te quiero preguntar a ti, ¿es esto una mutación del capitalismo que ya entró en fase suicida? ¿O cómo tú entiendes o sea, estamos hablando también, acabas de mencionar el medio ambiente, es la misma cuestión, o sea, estamos poniendo por encima la ganancia del dinero y la destrucción del planeta. ¿Qué está pasando ahí con el capitalismo, no tanto con la ciencia? Gracias. Híjole, qué preguntota, ¿no? Para una científica. Mira, yo creo que este signo de estas entidades capitalistas no respetando los límites de la naturaleza no es algo nuevo, ¿no? Es algo que tiene sus raíces
Gabriela mencionaba el cambio climático, hay otra evidencia, inclusive la explotación de los hidrocarburos, o sea que bueno, está en la base del cambio climático, la agricultura, resultado de esta propuesta agroindustrial de la Revolución Verde, y sin duda es una de las expresiones de las contradicciones del sistema capitalista, ¿no? Y que obviamente puede, como tú mencionas, poner en jaque a las entidades corporativas mismas, ¿no? Que promueven este tipo de explotaciones. Yo bueno, sin ser pues experta en estos temas, creo que sí son, o sea, el utilizar a la ciencia de esta manera tan tramposa, no creo que haya ignorancia, yo creo que las mismas corporaciones tienen expertos tienen expertos en sus cuerpos técnicos que conocen algunas de las implicaciones, que están leyendo la literatura científica. Entonces, la verdad es que me resisto a pensar que hay ingenuidad o desconocimiento, ignorancia. Es una muestra que están quedándose sin posibilidades de reproducción, ¿no? Que el capital está entrando en una fase que requiere de este tipo de… que es algo, hasta donde yo sé, de lo poquito que sé por herencia de mi abuelo, que sabía mucho de esto, y de mis pláticas con gente que sí sabe, como Raúl García o Andrés Barreda, que la ciencia se ha utilizado como una herramienta del capitalismo para generar estas pues falsas expectativas, y también con una lógica de obsolescencia programada, a sabiendas de que se están utilizando paradigmas ya caducos, con el único fin de reproducir capitales que están en problemas en términos de su capacidad de reproducción, ¿no? ¿Es suicida? Sí. Yo creo que también hay sin embargo, dicho eso, hay una confianza profunda en las capacidades de algunos de los instrumentos tecnocientíficos y de los avances de la ciencia, porque hablando con algunos biotecnólogos que están trabajando para algunas de estas empresas y planteándoles este tipo de cuestionamientos, en algunos de ellos hay una esperanza realmente enraizada en que los sistemas tecnocientíficos eventualmente van a encontrar soluciones a casi cualquiera de los problemas que están generando. Y esta visión de que la ingeniería eventualmente, inclusive a nivel geológico, va a ser capaz de revertir algunos de sus impactos, y que ellos también van a estar haciendo negocio con este tipo de intervenciones, ¿no? Creando los problemas y luego las soluciones, ¿no? Entonces, esto también convive con esta otra visión fundada en los paradigmas y en los datos científicos, ¿no? Y sé que no estoy contestando tu pregunta, pero más no puedo decir. ¿Sí? Hola, buenos días. Muchas gracias por tu conferencia. Me ha resultado muy interesante y tengo dos preguntas que creo que en parte ya respondiste ahora, pero la verdad me resulta tan inverosímil e increíble como, o sea, cuáles son los argumentos de estas personas que deciden aceptar la manipulación genética de los alimentos sin tener realmente un control, como decías, ¿no? Entonces, quiero saber cuáles son estos argumentos, qué beneficios tienen los alimentos genéticamente modificados para que hayan sido aceptados en un primer momento. O sea, ¿cuáles son los argumentos del enemigo? Okay. Tenerlos claro, porque digo, no, o sea, para mí me resulta totalmente incomprensible el sobreponer, no sé, como un interés económico ante la conservación y preservación del ambiente, porque digo, sin agua y sin aire y sin comida no hay vida. Entonces el dinero no nos va a alimentar realmente.
Y la otra es un poco pensando en qué hacer nosotros en el día a día, en la cotidianidad. ¿Qué hacer para preservar de alguna forma la soberanía alimentaria? A nivel Estado y a nivel del día a día. Sí, muchas gracias. Siempre me pregunto antes de dar una conferencia sobre este tema, ¿qué tanto hablar de los argumentos del enemigo, como dices? Básicamente lo que ellos prometían era, uno, resolver el hambre del mundo, ¿no? Sus primeras campañas propagandísticas vienen de esta manipulación de que si bien en Estados Unidos y Europa hay muchos alimentos, en una gran parte del planeta la gente está muriendo de hambre, hay que hacer algo con un sentido humanitario. Estas corporaciones proponen estas formas de manipular los alimentos, sin que haya realmente una liga lógica, racional entre uno y otro, ¿no? Pero ese era un argumento que, si ustedes ven algunas de las grabaciones de los primeros anuncios de las corporaciones que empezaron a promover comercialmente estos desarrollos, eso está al inicio, y todavía está al inicio de muchas conferencias de colegas que, con conflicto de interés o sin ellos, pero que se han esgrimido como defensores de los transgénicos, siguen utilizando. ¿Cómo aumentar rendimientos? Entonces argumentaban que estos transgénicos iban a poder aumentar rendimientos. Era obvio que no, porque los híbridos ya habían llegado a un tope de rendimiento y no había realmente ninguna alteración transgénica que estuviera tocando este rasgo complejo que es el rendimiento, que no depende de un solo gen, que es lo único que se alteró. Y la otra es el disminuir el uso de los agrotóxicos, ¿no? Esta podría ser la más convincente, porque si la planta ya está produciendo su propio insecticida, pues entonces bajas la aplicación de los insecticidas. Aunque si haces una comparación realmente honesta, tendrías que comparar el cultivo de maíz de agricultura biológica asperjado con la proteína de CRI, de la Bacillus thuringiensis, que se extraía en crudo esta proteína y se asperjaba, con las plantas transgénicas. En ese caso no hay diferencias, ¿no? Y la primera tecnología no implica los riesgos, los títulos de propiedad, la dependencia tecnológica y los impactos acumulados, porque ahora todas estas plantas y sus rastrojos tienen grandes cantidades de estas proteínas que normalmente solamente se producían por las bacterias, y se están acumulando en los cuerpos de aire, y están llegando a la leche materna y están impactando los sistemas inmunológicos, etcétera, etcétera. Pero ese era uno de los argumentos: vamos a disminuir la agricultura industrial, que por cierto ellos también crearon y con la cual hicieron millones de dólares, ha sido muy tóxica. Entonces ahora tenemos la solución mágica y de oro, ¿no? Ya no vamos a usar esos tóxicos, vamos a usar otros, ¿no? Porque aquellos ya no los podemos vender. Entonces ahí cómo la ciencia se utiliza para poder seguir en el negocio, ¿no? Pero ese era su argumento. Quizás el argumento que más pegó en científicos que rápidamente dejaron sus líneas de investigación básicas para ir a sumarse, algunos con buena intención, a esta propuesta tecnocientífica, y otros porque implicaba el generar patentes que los convierte ya más en empresarios que en científicos, ¿no? Pero que les implicaba por lo menos la promesa de grandes ganancias. Muy poquitos llegaron a ellas, ¿no? Entonces, aumento de rendimientos, disminución de uso de tóxicos, básicamente, ¿no? Y ahora, bueno, argumentan que a lo mejor pueden generar, pero en letra chiquita en los desplegados que sacan dicen que pues no asegura nada, ¿no? En pocas palabras, plantas tolerantes al cambio climático. ¿A qué aspectos del cambio climático? No sabemos, ¿no? Y esto es imposible, y los biólogos moleculares que en un inicio estaban comprometidos con estas empresas, pues se van desencantando, ¿no? Y haciendo declaraciones de que pues han sido cooptados y empujados por las empresas, en fin, ¿no? En el New York Times pueden leer algunas de las pues confesiones de algunos de estos científicos y tener como más detalle de cuáles fueron estos argumentos falsos que inclusive lograron cooptar, dada la carencia de recursos para investigación, algunos colegas bien intencionados, ¿no? ¿Qué hacer en el día con día? Uno,
pues participar activamente en cualquier tipo de organización. Yo creo que hay que fomentar ahora una organización mundial, pero en México en particular en torno al maíz, de los consumidores, y realmente vetar el consumo y la compra casi de cualquier cosa que se venda en el súper. O sea, lo cual es fuerte lo que estoy diciendo, yo sé, pero casi todo lo que se vende en el súper, sobre todo si es de maíz, puede estar contaminado y estar finalmente fortaleciendo un negocio que ya no solamente es de Monsanto, es Monsanto, Bimbo, que ahora se ha convertido en uno de los grandes transformadores de cereales, no solamente de trigo, sino de maíz en México y en el mundo entero, ¿no? Entonces yo creo que hay que promover organización de consumidores, porque si no, realmente nos vamos a quedar sin opciones, y promover la conservación y la siembra y la distribución de maíces nativos, pero con la seguridad de que estamos trabajando con maíces nativos no contaminados, en fin, y apoyar la agricultura campesina. En la UCS estamos generando una propuesta de red de alimentación sana que se llama LISA, enfocada en maíz, para ver si podemos promover, digo para ver si podemos porque no quiero decir que ya lo tenemos resuelto, ¿no? Es un reto gigante el que los propios agricultores que siguen produciendo su maíz nativo, que es por cierto, además de delicioso, sanísimo, comercialicen las tortillas directamente a núcleos urbanos, ¿no? Entonces esta es la red ALISA, los invito a participar en ella como compradores de tortillas sanas, eso es algo muy concreto, y mejor aún organizar módulos de este tipo de contactos, trabajar activamente en proteger nuestra alimentación. Creo que es lo único factible, ¿no? Y bueno, desde los ámbitos de cada quien. Sí, hay varias por acá. Sí, es que había alguien ya esperando para hacer una pregunta, por allá. ¿Por atrás? Sí, no, aquí hay dos. Sí. ¿Quién? Allá atrás, él. Ajá. Sí, Él, después Benjamín. ¿Sí? Ah, tú. Ajá. Bueno, nada más bien como comentario, ¿no? Mi papá murió hace como 10 años, pero él estudió y trabajó con Norman Borlaug. Y en lo individual tuvo varios aciertos. Él en su carrera, y luego ya viejo le pidieron que como que coordinara un experimento de Monsanto. Y él ya se venía dando cuenta de todas estas cosas y detuvo el experimento hasta que su competencia jerárquica lo permitió, ¿no? Luego lo rebasaron y lo hicieron a un lado. Y una vez lo escuchaba hablar yo con un amigo de él y decía que darse cuenta de todo esto era así como haber creído toda la vida en Dios y de repente te pusieran las pruebas de que no existen. Entonces es una teología, pues la ecología es una teología y hay muchas teologías hay muchas versiones, muchos paradigmas, como lo dice usted. Entonces, decía él también en esa plática que según el problema estaba en la educación, ¿no? que a los muchachos no se les muestra esto. A lo mejor no de manera tan crítica, pero yo después me puse a investigar y sí corroboré que, por ejemplo, en todas las carreras de Lidson y la Unison, que son las dos grandes universidades de Sonora, las carreras que tienen que ver con cuestión medioambiental, no viene, por ejemplo, bioética, ¿no? Viene algo así como sustentabilidad, pero está una sustentabilidad dentro del mismo marco teórico, ¿no? O sea, no hay un cuestionamiento. Entonces, no me extrañaría que estas empresas incluso incidan en la currícula de las universidades. A ver, tenemos muchas preguntas, entonces les propongo que hagamos una ronda, ¿no? Y que tratemos de hacerlas lo más concretamente posible, ¿sí? Elena, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre supimos que era pues el gesto para empezar a poder colaborar entre la UCS y 17. Se me ocurren varias cosas que podríamos hacer muy rápidamente. Además de que sé que volviste de un viaje reciente y que hay un esfuerzo personal tuyo por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo quiero mencionar brevemente en relación con la pregunta que hacía Jaime sobre el estado actual del capitalismo,
algo que se me quedó clavado como un dardo en la cabeza, que le leí a Tom Cohen, que es el editor de la colección del Cambio Climático Crítico, que hemos estado aludiendo ya desde hace tiempo, porque dice algo increíble y que desde que lo leí y que comencé a tratar de acomodar en mi mente, me hace cada vez más sentido, además tomando en cuenta lo que hemos visto ya del trumpismo y demás. Y él dice que lo que está en juego ya no es la discusión del 1% contra el 99%, sino que hay un pequeño grupo que es como del 0.001%, que son los mega millonarios. No es difícil inferir que tengan una gran seguridad en sí mismos y que vivan en entornos absolutamente artificiales, además de artificiosos, que tengan una especie de omnipotencia, que de veras piensan que pueden sobrevivir a todo esto y que pueden pagarse, comprar un planeta, irse a vivir todos juntos, 30 aunque sean, o que tienen propiedades en medio del mar. O sea, hay una cosa que hay que observar que tiene que ver con una especie de desprendimiento dentro de la élite, que es muy particular porque es un desprendimiento, es como una rebelión adentro de la élite. No sé si Trump mismo es ejemplo de eso, aunque su gesto, que sí implica una ruptura con respecto a la élite, digamos, consensual que veníamos viendo, sugiere, digamos, un movimiento parecido, y creo que políticamente nos deja ante una situación que hay que considerar en su especificidad comparada con la lógica más clásica, digamos, de una lógica de clase, pero de una clase mucho más amplia. Esto es una especie como de cápsula que se desprende y que deja atrás las etapas anteriores del cohete, y me pareció simplemente importante como para tomar en cuenta en estas reflexiones. Tiene que ver, bueno, soy Juan Carlos, una pregunta. Hace décadas, en uno de estos primeros manifiestos científicos en contra del ecologismo, un grupo de pensadores europeos consideró que el ecologismo era una ideología fascista que ponía en peligro a la civilización humana y que había que ponerles un paro a los ecologistas. Esto fue en los años 80. Hubo un primer documento firmado por un conglomerado de los grandes pensadores europeos de la época, que fue todo esto controlado o dirigido desde la colaboración de Herbert Lebrun, que se encuentra en París, que es uno de los teóricos sobre los límites de la naturaleza, que abiertamente defiende el hecho de que el mundo está ahí para que el ser humano lo explote y que se acaba, hagamos otro, o sea, tampoco hay que preocuparnos tanto. Entonces, sí es uno de estos teóricos que considera que la naturaleza está ahí para que el hombre la ordeñe. Y si se acaban los animales, otros animales podremos crear en granjas y todo eso. Entonces, Herbert Lebrun fue uno de estos teóricos que se insertaron en esta lógica de lucha contra el ecologismo, y recientemente un grupo de 100 premios Nobel, algunos de los cuales realmente pensadores admirados, o sea, Alfred Jelinek, o sea, una de las grandes escritoras feministas que existen en este planeta, firmó esa carta en contra del ecologismo y defendiendo la introducción de los cultivos transgénicos y todo esto. Y entonces uno viene naturalmente este cuestionamiento: ¿por qué una parte importante de lo que uno podría considerar los seres humanos más privilegiados en términos de la gestión del conocimiento, de los más reconocidos pensadores del planeta, firman una carta en apoyo a una tecnología que una parte importante de la comunidad científica, que no tiene estos reconocimientos como los que ellos tienen, dice que es peligrosa? O sea, ¿qué nos dice esto sobre qué le ha ocurrido a la ciencia para que 100 premios Nobel vayan y firmen un documento en favor de la tecnología transgénica, en contra del ecologismo, advirtiendo a la humanidad del peligro fascista de los ecologistas? O sea, ¿qué ha pasado con la ética del conocimiento en esta época que pueda uno encontrarse un documento de esa naturaleza? O sea, que es bastante sorprendente. O sea, que de hecho lo lee uno y busca uno a ver si por favor
alguno de estos grandes pensadores que uno admira no esté y lo encuentra uno que está ahí dentro de la lista y que llegó y le firmó la carta al tipo que se la puso enfrente. Es arrogancia, es cinismo, es una especie de sentimiento de superioridad sobre el resto de la humanidad. Ellos saben algo que los demás no sabemos, somos tontos y ellos no. O sea, ¿qué es lo que los mueve? O sea, lo pregunto porque, bueno, tú eres científica, yo lo soy, convivimos con colegas científicos todo el tiempo. ¿Por qué algunos pueden pensar eso? O sea, ¿qué habla? ¿Qué nos dice? ¿Le tenemos que tener miedo a los científicos? O sea, se pusieron ya en un lado peligroso. ¿Puedo decir algo? ¿Tú? Sí, claro. Sí, es que Venga. es el momento oportuno para introducir mi comentario rapidísimamente y pido perdón a los que siguen, que se iba a ver micrófono para ellos. Yo lo que quería comentar es el manifiesto de la UCS, que lo leíste al principio, ¿no? Y ahí hablas de la reserva de objetividad como la finalidad histórica de la ciencia, ¿no? Y también dices que hoy es indispensable un escrutinio teórico de las ciencias para garantizar esa reserva de objetividad. ¿Es correcto, Elena? ¿Sí? Bueno, Sí, eso no es parte de eso, no es parte ok, perdón, eso del quería manifiesto. verificar nada más. Eso no es parte del manifiesto, pero sí está Ok. en lo que leí, ¿no? En particular en un artículo publicado recientemente. Ok, porque eso me hizo recordar que al menos desde los años 60 ha habido escrutinios teóricos y ha habido escrutinios históricos de las ciencias modernas que han puesto en cuestión conceptos tradicionalmente asociados a la ciencia, justamente como el de objetividad, racionalidad, universalidad, sobre todo, ¿no? O sea, ha habido estudios postcoloniales y feministas pues que han dicho, a ver, la ciencia moderna está desde sus orígenes y a lo largo de su desarrollo estructuralmente ligada con proyectos de expansión colonial y de explotación de territorios y de grupos humanos, ¿no? Es decir, no hay tal objetividad ni neutralidad de la ciencia, ¿no? Parece que la tendencia histórica no ha sido a guardar la objetividad, sino todo lo contrario, con lo cual las tecnociencias contemporáneas no estarían interrumpiendo, ¿no? Una tendencia de la ciencia, sino que la estarían llevando al extremo, ¿no? Y justamente ese cuestionamiento de las ciencias es lo que hoy alimenta la resistencia, ¿no? contra las mentiras corporativas y las manipulaciones, etcétera. Entonces, el comentario era y solamente quería dejarlo en una pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué pueden consistir hoy la objetividad, la racionalidad de la ciencia, ¿no? Dado que es justamente esa imagen tradicional de la ciencia la que utilizan las corporaciones, ¿no? En su propaganda, ¿no? Para mentir cínicamente, ¿no? Pero hay ahí una imagen de la ciencia que ya ha sido criticada, y digo que viene a cuento de lo que tú dices, porque es como si hasta hace muy poco hubiéramos estado sosteniendo, ¿no? una idea inocente de la ciencia, ¿no? Así como, ¿no? La ciencia realmente debería, pues eso, ¿no? Ser benéfica para la humanidad, cuando históricamente eso es cuestionable, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un grupo importante de la comunidad científica va a firmar una carta como esa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues quizá visto en una perspectiva más larga no resulta tan extraño y tan anómalo, ¿no? Y lo que es realmente novedoso es que ahora haya un sector de científicos críticos pues tan importante, ¿no? Que a lo mejor no lo hubo, ¿no? En la larga trayectoria de la ciencia, ¿no? Solo eso. Y si quieren ya les paso el micrófono a ustedes que tienen un montón de preguntas. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quieres que comente si quieres, comentarios? Sí, es que yo creo que hay aquí una confusión que se deriva de aislar históricamente el comentario que nosotros hacemos en torno a la objetividad de la ciencia. Creo que estamos completamente de acuerdo y nosotros tenemos una visión crítica, no solamente de las tecnociencias recientes. Cuando nos referimos a los textos de Brian Wine y de Bourdieu, obviamente estamos hablando de una contaminación, por decirlo así, del campo social de la ciencia, que en términos que sí ha cambiado desde el siglo XVIII al XIX, en fin, que ha ocurrido a lo largo de todo el devenir histórico de la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que hay una simplificación ahí que hace parecer como que tenemos dos posturas, ¿no? Yo estoy totalmente consciente de todas las tendencias nuevas, críticas de la ciencia como una estructura eminentemente colonizadora, o
inclusive antifeminista, racista, en fin, todo esto, ¿no? Yo creo que la naturaleza de esta copción del campo científico, que en principio tendría que ser aquel que se encarga de proveer evidencias con base en paradigmas que van cambiando todo el tiempo y con base en contextos sociales, económicos, psicológicos, que siempre tintan las interpretaciones de la ciencia, pero siempre persiguiendo un campo científico en donde hay este ideal nunca alcanzable, siendo humano, de objetividad. Creo que es una discusión muy pertinente, porque si no caemos en decir que no hay capacidad humana de argumentación racional y de integración de evidencias que puedan ayudar a prevenir, a entender, a ordenar, a todo aquello que hace la ciencia, que creo que si no estuviera intervenido como campo social, como está desde el poder hegemónico capitalista, lo podría hacer mucho mejor, aunque con todas las peculiaridades de un quehacer humano, ¿no? Entonces, creo yo que no hay esa distinción. Claro, si lo aíslas y lo pones como un absoluto y lo contrastas con una ciencia ideal perfecta de no sé cuándo, porque eso no está especificado en la parte del texto donde nos referimos a eso, que no es parte del manifiesto, sino es parte de un artículo que publicamos en la jornada. Entonces sí se puede establecer como esta tensión que tú estableces que no existe, ¿no? Yendo a lo de los premios Nobel y sin ampliarme demasiado, creo que es muy importante dejar claro que esa carta no se refiere a la biotecnología, tampoco se refiere al ecologismo como tal, aunque sí está dirigido a una organización ecologista particular que tiene también pues sus contradicciones, que es Greenpeace, y que la carta solamente se refiere a un desarrollo de la biotecnología, que es el arroz dorado, que es un arroz que tiene gran cantidad de vitamina. Eso no justifica el que firme los premios Nobel, pero la manipulación de esta carta, que fue hecha por algunos premios Nobel, que de hecho trabajan muy de cerca con las corporaciones y que tienen grandes conflictos de intereses, fue hecha de manera inteligente, y esa puede ser una de las explicaciones de por qué gente pues que respetamos haya firmado, ¿no? Y fue hecha solamente en términos de condenar a una organización ecologista con contradicciones muy profundas y que ha sido criticada por mucha gente de manera crítica, pero que eso no los hace malos por principio, y tampoco desmiente el que hayan hecho cosas importantes para el ambiente y la conservación de ciertas especies, que es Greenpeace, en torno a haber frenado y desvirtuado el potencial benéfico y humanitario del arroz dorado. No hay argumentos científicos para realmente sustentar este desarrollo. Entonces sí es penoso que los científicos, sin conocimiento de causa y aludiendo a su principio de autoridad por ser premios Nobel, firmen esto. Eso yo sí creo que es una señal de, a pesar de solamente referirse a ese desarrollo y de creerle a un científico que está hundido en conflictos de intereses, el firmar esa carta para decir que ese desarrollo tecnológico sí se debería de empujar, porque bueno, sin que ahorita nos dediquemos a analizarlo científicamente, les puedo decir que el arroz dorado es un fracaso tecnológico y no es viable para realmente proporcionar la vitamina B, la vitamina A, que es lo que según esto argumentaban, y fue utilizado simplemente como una herramienta manipulativa que ante la crisis de los transgénicos la han utilizado las empresas de esta manera bastante eficaz, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es: los científicos, aún muy inteligentes y con premios Nobel, uno, incurren en una falta de ética anticientífica en firmar una carta no desde los principios epistémicos, sino desde un principio de autoridad, porque son premios Nobel, y se equivocan, ¿no? Pues una disculpa, pensé que teníamos 10 minutos más, pero no. Entonces les propongo que pues sigamos conversando en el receso con la doctora, que a lo mejor nos puede regalar unos 10, 20 minutos más de su tiempo, pero va a ser parte del receso porque tenemos que volver aquí a las
12:30. ¿Sí? Muchas gracias, Elena. No, gracias.